Empezado nuestra serie de enseñanzas en el libro de Colosenses, pero por circunstancias de fuerza mayor no había podido continuar. Entonces vamos a retomar y vamos a ver en esta mañana los versículos 3 al 8 del capítulo 1. Y en esta mañana yo he titulado este sermón Agradecidos por la obra del Evangelio. Agradecidos por la obra del Evangelio. Cuando empezamos la carta de Colosenses, hermanos, habíamos iniciado en el capítulo 1, verso 1 al verso 2, y estuvimos examinando algunas verdades muy importantes, hermanos, que se encuentran en la salutación que Pablo hace a los colosenses. Generalmente cuando nosotros venimos a los libros de las Escrituras, versículos como el 1 y el 2 del capítulo 1 son pasados por alto, simplemente por el hecho de que nosotros pensamos que esos pasajes no van a enseñarnos nada, o que son simples saludos nada más que el apóstol hace aquí a sus oyentes. Pero la vez pasada vimos, para entrar en nuestro contexto, verdades supremamente importantes, y vimos que la carta a los colosenses, hermanos, debe ser escuchada y debe ser practicada porque viene directamente de un apóstol que tiene toda la autoridad, hermanos, dada por Cristo. Vimos que las razones principales por las que debemos nosotros atender a los escritos que conforman la escritura, la Biblia, vemos que la razón principal es que fueron inspirados y fueron dados por hombres mismos puestos por Cristo. El oírlos a ellos, hermanos, es oír a Cristo. El no escucharlos es desechar el mandamiento de Cristo. Y vimos nosotros también una verdad supremamente importante, y es que somos parte todos de una familia, somos parte todos de una misma familia en Cristo, y aunque unos vivan en diferentes ciudades y vivan en diferentes lugares, somos todos en uno mismo en Cristo. Ahora Pablo, después de esa salutación que él da a los colosenses, él entra del versículo 3 más o menos hasta el versículo 24 en una salutación y una oración que él va a hacer por los colosenses. En esta mañana estaremos enfocándonos primariamente en el agradecimiento que Pablo hace por los colosenses. Ahora, cuando nosotros hablamos de agradecimiento, hermanos, ¿alguna vez usted ha estado muy agradecido con alguien por algo que esa persona ha hecho por usted? ¿O por algo que usted ha recibido de esa persona? ¿Alguna vez en su corazón se ha sentido supremamente agradecido con alguien? Hermanos, la gratitud es una virtud, obviamente, que la mayoría de las personas y del común y nosotros apreciamos. Cuando nosotros vemos a una persona agradecida, tenemos un buen concepto de esta persona. Lo primero que nosotros nos imaginamos es que esta persona tiene una buena educación en su casa. Le enseñaron a decir gracias desde que era un niño. Por otro lado, cuando nosotros vemos que alguien nos agradece o alguien nos da las gracias, nos sentimos bien en el fondo por haber hecho algo bueno por alguien, por haber hecho alguna buena acción por esa persona. ¿Y qué decir de la persona que es agradecida o que agradece? La persona está reconociendo básicamente que él o ella no puede hacer algo por sí mismo y que ha recibido algo que necesitaba mucho quizás. Es más, la medida de la gratitud va de acuerdo o es proporcionalmente o es directamente proporcional a la necesidad de la persona por aquella cosa que el otro le brinda. A mayor gratitud es mayor necesidad. Entonces, esto mismo vemos nosotros aquí con Pablo, hermanos. Un texto como estos, que generalmente pasamos por alto, pasamos de largo, nos va a enseñar en esta mañana cosas supremamente importantes con respecto a la gratitud y al agradecimiento a Dios. Pablo continúa aquí su carta, hermano, ya no hablando de la salutación, sino expresando un agradecimiento a Dios por los colosenses, hermanos. Pablo da gracias aquí, y al dar gracias, Pablo básicamente lo que está haciendo es dar crédito a Dios de que todo lo que está pasando con el Evangelio en Colosas y en otros lugares, a pesar de que él está en la cárcel, es por la mera gracia y poder de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando Pablo escribe esta carta, él no lo hace desde su libertad, sino desde la prisión. Pablo, o cualquier persona puede pensar que Pablo está impedido por esta falta de libertad
en que el Evangelio pueda correr libremente por el mundo. Pero vemos en este texto y veremos en este texto que Pablo está supremamente agradecido, que aunque él está en la cárcel, el Evangelio no está preso, como lo dice también en Filipenses. Ahora, hermanos, el agradecimiento es algo vital en la vida del cristiano. Si hay una característica, hermano, del inconverso, es que el inconverso no da gracias a Dios. El libro de Romanos en el capítulo 1 nos dice que los inconversos no dan gracias a Dios ni reconocen a Dios. Y algo tan sencillo como el agradecimiento, hermanos, muestra mucho nuestro carácter cristiano. Muestra realmente si nosotros entendemos o no la gracia de Dios que nos ha sido dada por medio de Cristo. Es entonces aquí, hermanos, para nosotros necesario entender las palabras del apóstol Pablo aquí, en este texto. Él nos va a demostrar aquí en el texto 3 cosas por las cuales él está supremamente agradecido. Pablo está agradecido por el Evangelio en la vida de los creyentes, cómo el Evangelio ha hecho un impacto en la vida de los colosenses. Ahora, ¿por qué Pablo está agradecido por esto? Porque es imposible, hermanos, que un hombre haga lo que solamente Dios puede hacer en la vida de un hombre. Pablo está agradecido por cómo el Evangelio ha obrado de tal manera en los hermanos. Unos hermanos que él ni siquiera conoce en persona, unos hermanos a los que él jamás ha visto su rostro. ¿Entienden ustedes el contexto de las palabras de Pablo aquí? Unos hermanos que solamente él ha oído por medio de Epafras, su colaborador y su consiervo. ¿Ustedes se imaginan la alegría de Pablo en la cárcel al oír que el Evangelio está teniendo tremendo impacto y que no depende de un hombre, no depende de Pablo, sino depende del poder de Dios? Entonces, para Pablo no podía haber noticias mejores que le pudieran alimentar en la cárcel. No había noticias más placenteras para Pablo que oír lo que Dios estaba haciendo en medio de los colosenses. Él no podría estar más contento sabiendo que el Evangelio estaba produciendo fruto en medio de estos hombres y mujeres. El Evangelio está siendo recibido no solamente por ellos, sino, como dice nuestro texto, también por todo el mundo. Entonces, noten ustedes, hermanos, que Pablo está supremamente agradecido en medio de la cárcel, en medio de esa situación tan difícil que él se encuentra. Ahora, él no se encuentra en la cárcel modelo. Él no se encuentra en una cárcel, digámoslo, medianamente cómoda. Él está precisamente o probablemente en un hueco con Epafras y con otros hermanos. En un hueco oscuro, frío, pero allí en medio de esta aflicción tan fuerte por causa del Evangelio, Pablo está gozoso en saber de que Dios está orando por medio de su verdad en la vida de los hombres pecadores, hermanos. Por eso mi pregunta en esta mañana es, hermanos, ¿cómo estamos en materia de agradecimiento a Dios? ¿Damos gracias a Dios por todo? ¿Damos gracias a Dios por aquellas cosas que no son del común? Estamos acostumbrados los jueves a venir aquí, hermanos, en el tiempo de oración y estudio bíblico, en solamente dar gracias por aquellas cosas que son normales para nosotros: la provisión, la comida, el trabajo, mi esposa, mis hijos, etc. Pero notemos en este texto, hermanos, que Pablo da gracias a Dios por cosas que nosotros comúnmente no damos gracias. Por eso es mi deseo en esta mañana, hermanos, que después de analizar y meditar este texto, podamos nosotros dar gracias por aquellas cosas que a veces olvidamos dar gracias y que son supremamente importantes. Muchas veces no lo hacemos por olvido, o por descuido, o por ignorancia. Nuestra vista es tan corta, hermanos, a la hora de dar gracias a Dios, que textos como estos nos enseñan cómo debemos dar gracias, por qué debemos dar gracias y de qué cosas nosotros debemos dar gracias. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a examinar ahora sí 3 puntos, 3 aspectos de este texto en los que Pablo nos enseña y el Espíritu de Dios nos enseña a través de Pablo por qué los creyentes debemos estar agradecidos. 3 motivos, hermanos, que yo espero que sus oraciones ahora, cuando ustedes estén delante del Señor en su tiempo devocional, den ustedes gracias también. No solo por la comida, no solo por el vestido, no solo por el trabajo, no solo por las cosas que son pasajeras, sino por aquellas cosas que el Evangelio está haciendo, no solo en nuestra vida, sino en la de otros hermanos y a través de otros hermanos. En primer lugar, Pablo está agradecido en nuestro texto porque el Evangelio está produciendo fruto en los creyentes. Versículo 3.
Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis a todos los santos. En primer lugar, Pablo nos dice aquí que él y Epafras, cuando estaban orando en la cárcel, en medio de tremenda situación tan difícil, Pablo al orar mencionaba siempre a los colosenses. La acción de gracias para Pablo era parte vital de sus oraciones. No solo pedía a Dios por cosas, sino que reconocía la bondad, el poder y la gracia de Dios y de sus dones por medio del cual el Evangelio se estaba expandiendo. Un corazón agradecido, mis hermanos, es señal de un corazón regenerado en el que la gracia de Dios está obrando. Pablo oraba constantemente. En el texto original se nos da a entender eso. Pablo oraba constantemente por los colosenses. Pablo lo hacía de continuo. Y en medio de estas oraciones continuas que le ofrecía el Señor, él daba gracias por los colosenses, por lo que él estaba oyendo, por lo que Epafras había traído de su reporte al haber estado allí en medio de los colosenses. Él estaba supremamente agradecido. Su corazón rebosaba de gratitud al Señor por oír todo lo que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Y como veremos ahí en el texto, hermanos, Pablo llama aquí a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo por esto, hermanos, y recordemos aquí que los herejes, que veremos mucho más adelante en el libro de Colosenses, que estaban atacando a la iglesia con una cantidad de falsa doctrina, no veían a Dios como Padre, ni menos tampoco como Dios, como lo ven los creyentes, y menos como Padre, y menos del Señor Jesucristo. Ya Pablo nos había hablado en la salutación, cómo la misma Trinidad, como el mismo Padre y el Hijo y el Espíritu están involucrados en la obra del Evangelio. Ahora Pablo nos está diciendo aquí que gracias al Padre, esa comunión que tienen los creyentes con Dios, esta relación filial entre los creyentes y Dios, este Padre y Señor ha hecho posible esto que ha pasado en la vida de los creyentes. Pablo está reconociendo una relación especial entre los hombres y Dios. No cualquier relación, sino una relación de paternidad entre ellos y Dios a través de Cristo. O sea, Pablo está diciéndonos, en otras palabras aquí, que estos hermanos no son cualquier persona. Son hijos de Dios en los cuales Dios está obrando. Versículo 4. Y vamos a ver dos aspectos aquí en los que Pablo nos muestra que el Evangelio está produciendo fruto primeramente en los colosenses. Dice versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo había oído de parte de Epafras que los colosenses tenían una fe en Cristo. Ahora, fe aquí, hermanos, no es la misma fe que vemos ahí en los versículos anteriores, que se usaba la palabra fiel en el versículo 2, sino que aquí fe se refiere a la fe subjetiva. Estos hermanos habían recibido el Evangelio, estos hermanos habían escuchado el mensaje, como veremos más adelante, de parte de Epafras, y no solamente habían creído, se habían aferrado a todo el contenido del Evangelio que Epafras les había traído, que había aprendido de Pablo. Pablo agradece a Dios, y noten ustedes aquí, y no a los colosenses, el hecho de que hayan creído. Pablo no le está diciendo a ellos, bueno, muchas gracias por haber recibido el Evangelio, gracias por haber creído, queridos hermanos colosenses. No, él está supremamente concentrado y enfocado en que Dios es quien está haciendo la obra en ellos. Y hermano, es una obra de Dios el saber que hombres pecadores vengan y sean salvos por medio de Cristo. Y sabemos que esto ocurre únicamente porque Dios obra en la vida de los hombres. No hay poder humano que pueda sacar a un hombre del pecado. No hay forma en que un hombre por su propio libre albedrío venga a Cristo y sea salvo. Se requiere del poder, se requiere toda la gracia de Dios para salvar a un pecador. ¿Cómo hacemos para que un hombre pecador reconozca a Cristo verdaderamente como su Señor? Que ame a Cristo y su verdad de una forma completa y verdadera. No hay manera, sino únicamente a través del poder de Dios. Y Pablo lo está reconociendo aquí en el texto. Estos colosenses, como veremos más adelante en el versículo 9, que Pablo ora por ellos, estaban deseosos de conocer más y más a Cristo. Ellos querían conocer más y más de la persona y la obra de Cristo. Ellos estaban muy interesados. Un día habían creído y seguían creyendo en Cristo como su Señor
y Salvador. Tenían su fe puesta en Él. Y ese es el motivo de acción de gracias que vemos aquí de Pablo. Ahora, hermanos, esto nos da una gran enseñanza. Hemos dado gracias a Dios por nuestra fe y por la fe de nuestros hermanos. En sus oraciones usted da gracias a Dios de que usted creyó no por su propio poder, no por su propia fuerza, sino que Cristo le rescató a usted de las tinieblas y le trasladó de las tinieblas a la luz admirable, no por su disposición, sino por el poder soberano de Dios. Da usted gracias a Dios todos los días porque usted no está igual que las demás personas del mundo, corriendo detrás del pecado, sino que usted ha sido rescatado para vivir para la santidad. Da gracias usted continuamente a Dios por esto. Da gracias usted por los hermanos que con todos los errores y con todas las fallas que puedan tener, han creído también en Cristo y están corriendo con usted también esta carrera de la fe. Hermanos, hasta que no entendemos verdaderamente el hecho de que el hombre no puede ser salvo por su propio poder, nuestro corazón no puede desbordar de agradecimiento a Dios. Damos por hecho todo, damos por sentado todas las cosas, hermanos. Pero vemos que el mayor milagro, hermanos, que un hombre puede experimentar no es la riqueza, no es ser sano físicamente, no es que tenga casa y carro y beca y un super matrimonio. No, hermanos, el mayor milagro que un hombre puede experimentar es la regeneración de su propio corazón. Es el mayor milagro que un ser humano pueda experimentar, porque el hombre estaba perdido, hermanos, a menos que Dios actúe, a menos que Dios intervenga soberanamente en su vida. Solamente, hermanos, hasta que entendemos realmente la magnitud de la regeneración, podemos realmente ser como Pablo y tener un corazón totalmente agradecido por la obra del Evangelio. Mi querido hermano y hermana, si usted cree en el Evangelio es gracias a la acción soberana de Dios. Fue porque Dios quiso. Porque un día el Evangelio, a través de un predicador y a través del poder del Espíritu, quebrantó su corazón, cambió sus deseos. Le mostró y le dio convicción de pecado. Le mostró que usted estaba centrado en usted mismo, centrado solamente en hacer su voluntad. Y un día el Evangelio entró en su corazón por la obra soberana de Dios y le trajo a Cristo. Y renunció usted a su pecado, a su propia agenda, a sus propios deseos. Y ahora usted se sometió deseosamente al señorío de otro, de Cristo y su reino. Esa es la cosa que Pablo está dando gracias a Dios. Porque estos hermanos un día creyeron en Cristo. Porque estos hermanos habían venido, hermanos, y habían puesto toda su fe en Cristo y ahora eran nuevas personas. Totalmente nuevos. Pero no se queda Pablo ahí. Noten ustedes el segundo aspecto. Dice Pablo que la fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos o a todos los santos. Noten ustedes que el Evangelio no solo comprende la parte doctrinal y teórica, no comprende todos los postulados y dogmas que la Escritura nos enseña. El Evangelio verdadero, hermanos, y lo vimos en Santiago hace 8 días, comprende una parte práctica, una parte de demostración. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que nuestra fe es genuina y es real? Bueno, por el amor, primeramente hacia la iglesia, primeramente por aquellos que Cristo ama. La fe, aunque es sola fe como vimos ahorita, esta fe no va sola. Esta fe está acompañada de obras que son actos visibles de nuestra fe, actos que realmente demuestran que nuestro corazón realmente es regenerado. Y aquí Pablo nos dice que él agradece a Dios de que los colosenses no solo creyeron al Evangelio, a sus postulados, a la doctrina apostólica, sino que los creyentes ahora tenían un cambio de vida y se manifestaba en las obras de amor por la iglesia de Cristo. Ahora, Cristo es el objeto de su fe, pero el objeto de su amor es la iglesia. Dice Pablo, el amor que tenéis por todos los santos. Y aquí algunos en el griego original dan a entender dos cosas. Probablemente puede ser la iglesia de Colosas o probablemente era que estos hermanos amaban a todo el mundo, a todas las iglesias, de una forma ferviente. Ahora, hermanos, ustedes ven la Escritura es clara con respecto a esto. El gran mandamiento de Cristo para los creyentes es que amemos a nuestros hermanos como Cristo los ama. Y obviamente que el cristiano primero ama a Cristo.
Y si ama a Cristo, Él ha de amar a su iglesia. Es inconsistente con la fe bíblica, hermanos, pensar que yo puedo amar a Cristo, pero no amar a su iglesia. Es inconsistente con la doctrina apostólica el decir que yo estoy identificado con Cristo, pero no me identifico con su iglesia local. Es imposible. Una fe así, dice Santiago, es la fe de los demonios. Una fe meramente intelectual, si se puede llamar fe a eso. El cristiano ama a Cristo y él ha de amar a aquellos que aman a Cristo. Si la cabeza, hermanos, está presente, el creyente ha de amar los miembros también de este cuerpo. No tenemos derecho, hermano, a afirmar que si amamos a Cristo y lo amamos con todo el corazón y al mismo tiempo decir que también le amamos o que amamos a Cristo y decir que le amamos a Él, pero descuidamos a su iglesia y aborrecemos a todos aquellos que son miembros de su cuerpo. La fe y el amor van cogidos de la mano. Demostramos nuestra fe no por medio de nuestras palabras bonitas, sino por medio de nuestras acciones, por medio del amor, como dice Gálatas 5:6, que obra, la fe que obra por el amor. Noten ustedes que la fe no se expresa, hermanos, solamente con palabras, con decir yo creo en Cristo y creo en todos los postulados de Cristo, sino que la fe se expresa por medio de obras. Una mera profesión de palabras no sirve de nada, hermanos. Por mucho que declaremos que conocemos a Dios por la fe, si no amamos a nuestros hermanos, no amamos realmente a Cristo, no amamos realmente al Señor Jesús. No podemos separar su iglesia de su persona. No podemos amar a la esposa, amar a Cristo y no amar a su esposa. ¿Quién de los hermanos aquí que tiene esposa soportaría una cosa como esta? Que uno de los hermanos lo ame a él, pero aborrezca a su esposa. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Pero hay gente que cree que puede amar a Cristo y aborrecer a su esposa. Puedo amarle a él, pero a ella no. Hermanos, esa es una inconsistencia. Una inconsistencia. Pablo está agradecido porque estos hermanos entendieron verdaderamente cómo es el Evangelio. Y obviamente Pablo no está contento solamente porque ellos creyeron en Cristo. Es obvio que Pablo también está contento y está feliz y está agradecido porque ellos también están demostrando que el Evangelio sí realmente los impactó. ¿Cómo? Porque aman la iglesia, aman a los hermanos, se preocupan por ellos, buscan solventar sus necesidades, no solo materiales, sino de toda índole. Ahora noten ustedes algo en el texto después. ¿De dónde provienen estas dos cosas? ¿Sobre qué están cimentadas la fe y el amor creyente de los creyentes? Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Saben ustedes por qué estos hermanos actuaban de esta manera? Porque ellos tenían una fe férrea en Cristo, pero también tenían un amor férreo en los hermanos. Estaba basado en la esperanza, como dice el versículo 5, que viene por la verdadera predicación del Evangelio. Versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando Epafras les llevó el Evangelio, no se lo llevó torcido, no se lo llevó mezclado, no se lo llevó tergiversado. Epafras les mostró a ellos que el Evangelio verdadero tiene un componente doctrinal y un componente práctico. Y no solo eso. Muy seguramente Epafras les habló a ellos de la esperanza que aguarda a los creyentes en el cielo. Esta palabra esperanza reservada no es más sino otra cosa que la vida eterna. Ahora, ¿por qué Pablo habla de estos términos aquí? Porque los falsos maestros estaban diciendo, entrarían a decir en Colosas, que para estas personas no había ninguna esperanza más. Lo importante era lo que vivíamos acá y lo que hacíamos acá y no había más. Recordemos, hermanos, que estos eran gnósticos. Y el gnosticismo plantea, hermanos, que lo que hagamos en el cuerpo no importa. Lo importante es lo que hagamos en el espíritu. No hay esperanza futura. Pero Pablo dice, sí hay esperanza futura que viene por el Evangelio. Y esta esperanza futura, el saber que un día estarán delante de Dios en el día del juicio, les motivaba a ellos a creer más en Cristo y a hacer muchas más obras. Noten ustedes de dónde viene, hermanos, la fortaleza de nuestra fe. Viene, palabras más, palabras menos, de en quién o en qué tenemos puesta nuestra esperanza. Mis hermanos, yo les pregunto en esta mañana,
¿En qué tienes puesta tu esperanza? ¿O vives como un gnóstico, pensando que solamente esta vida es lo único que existe? Noten ustedes que la fuente de la fe y el amor es una esperanza segura. Ahora, noten ustedes que la esperanza no se fundamenta en la fe, sino al revés. La fe se fundamenta en la esperanza. Ahora, esa esperanza aquí no es una esperanza subjetiva, sino al objeto que esperamos, sino a Cristo el que esperamos. En otras palabras, ellos actúan de esta manera porque saben que ellos aman a Cristo y que un día le han de ver cara a cara. Esta esperanza que está reservada en el cielo para ellos. Ellos están pensando y tienen su mente puesta en el glorioso futuro que Cristo ha preparado para los creyentes. Como dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:3. La esperanza futura, hermanos, es el motor de nuestra santificación. Dice: mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? De ver a Cristo tal cual como Él es y ser transformado a su semejanza. Esperanza en Él se purifica como también Él es puro. Noten ustedes, hermanos, que la motivación para no desmayar en nuestra fe, para no desmayar en nuestras obras, es el hecho de confiar en lo que Dios ha prometido para nosotros. A eso se refiere a una esperanza objetiva. No confiamos y no tenemos esperanza porque sí, sino tenemos esperanza en lo que la Biblia misma nos ha dicho con respecto a Cristo y su segunda venida. Es el estímulo para la fe, hermanos. La esperanza, lo que nos mantiene moviéndonos, activos en la fe, hermanos, es recordarnos siempre de que Cristo un día vendrá y pedirá cuentas a nosotros. Y tendremos nosotros un cuerpo glorificado y ya no habrá más pecado en la creación y estaremos felices con Cristo y no habrá más lágrima y no más enfermedad y no más dolor y nada más de estas cosas. Esta esperanza, hermanos, objetiva, es lo que motiva a un creyente a seguir creyendo en Cristo y a seguir obrando a favor de su iglesia. Noten ustedes que esas tres cosas se apoyan mutuamente: la fe, el amor y la esperanza. Como dice un predicador, la fe descansa en los eventos pasados de la cruz. El amor obra en el presente, hermanos, y la esperanza mira al futuro, mira a Cristo en el futuro. Por eso nuestra fe y nuestro amor son clara evidencia de nuestra esperanza. Dime cuál es tu esperanza en la vida venidera y te diré cómo es tu amor y tu fe. Si tú crees, si tú tienes totalmente claro que Cristo vendrá por segunda vez y pedirá cuentas de ti, tu amor y tu fe serán cada vez más fuertes. Pero si te olvidas de las cosas venideras, de las promesas de la segunda venida de Cristo, obviamente que nuestra fe y nuestro amor van a decaer y se van a desviar. Por eso la pregunta es esa, mi hermano: ¿en qué tienes tú puesta tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que gobierna tu vida? Noten ustedes, es tan importante que Pablo nos muestra aquí. En segundo lugar, Pablo, en segundo punto, él está muy agradecido y muy feliz porque el Evangelio no solamente le da una esperanza al creyente y no solamente el Evangelio le hace que su fe y su amor se fortalezcan, sino que el Evangelio tiene un fruto y está produciendo fruto por el mundo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, hablando de la palabra, así como por todo el mundo, y lleva fruto y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora, Pablo, después de decirnos que la esperanza viene del Evangelio, del mensaje de la verdad, Pablo nos dice acá que en Jesús tenemos la esperanza de cosas venideras, pero también este Evangelio, al ser compartido, tiene un poder tal que se ha expandido por todo el mundo. El Evangelio tiene un impacto universal, hermanos, una extensión por toda la tierra que inclusive también incluyó a Colosas. Ahora, noten ustedes, hermanos,
que Pablo ha aplicado dos criterios aquí para juzgar el genuino poder del Evangelio. ¿Cómo sabemos que este Evangelio verdaderamente tiene poder? Por un lado, tiene un carácter universal y segundo, tiene una efectividad. Noten ustedes que Pablo aquí nos dice que el Evangelio rápidamente ha pasado las barreras geográficas y raciales. El Evangelio se estaba expandiendo por muchos lugares y estaba llegando a todo tipo de personas. Ahora, noten ustedes algo muy interesante en el texto. Noten ustedes que en el versículo 6 se nos habla como si el Evangelio fuera una persona. Dice que ha llegado hasta vosotros. Pablo está atribuyendo el avance del Evangelio no primariamente a los hombres, sino habla como si el Evangelio mismo tuviera una vitalidad propia. No habla de mensajeros todavía, sino que le atribuye la eficacia al mensaje, a sí mismo. Dice el texto, Él ha llegado hacia vosotros, es decir, el Evangelio ha hecho su entrada triunfal en las mentes de estos hombres, en los corazones de los hombres y en todo el ser de los hombres. El Evangelio ha llegado a muchos lugares, y no solamente llega a muchos lugares, penetra en el corazón de los hombres y primariamente de los colosenses. Entonces el Evangelio no actúa de una forma solamente extensiva, sino también de una forma intensiva. El Evangelio no solo llega a muchos sitios, sino que llega a lo más recóndito del corazón humano. Y por esto Pablo está supremamente agradecido. Recordemos, hermanos, porque él está en la cárcel. Pareciera que él está impedido. Pareciera que el Evangelio no tiene la suficiente eficacia y fuerza si no hay hombres que lo predican. Hermano, el Evangelio no se puede frenar con nada. No importa que los hombres pasen y mueran, el Evangelio permanecerá y seguirá teniendo su mismo poder a pesar de los hombres. El Evangelio es efectivo, su verdad es efectiva. ¿Cómo sabemos que el Evangelio es efectivo? Porque da fruto y crece por todo el mundo, como dice nuestro texto. Pablo está supremamente feliz por esto. Que hay herejías en Colosas, no importa, el Evangelio tiene tal poder que sigue produciendo fruto en la vida de los hombres. Que es que hay una cantidad de iglesias que están enseñando una cantidad de mentiras. No importa, hermanos, el Evangelio tiene tal fuerza que contradice las mentiras y puede transformar la vida de los hombres. El Evangelio sigue produciendo cosecha tras cosecha, cosecha tras cosecha. ¿Cómo sabemos que el Evangelio es el Evangelio verdadero? Por el efecto que tiene en la vida de las personas, por el efecto que produce en los corazones humanos. Ahora, pareciera que en este instante, en este contexto, como que la iglesia no estaba haciendo mucho por Cristo. Si nosotros recordamos, hermanos, muchos historiadores como Josefo no hablaban casi nada de los cristianos en sus escritos del siglo I. Tácito, que es otro historiador, solo menciona a algunos cristianos siendo tomados como chivos expiatorios por Nerón por la quema de Roma. Y pareciera que en los libros de historia no se habla mucho de cristianos. Pero para Pablo esto no es importante, porque Pablo ve las cosas desde otro punto de vista. Pablo ve que esta semilla del Evangelio, que aunque es tan pequeña, como la semilla de mostaza que es el Señor, produce un fruto enorme, porque Dios es quien da el crecimiento, mis hermanos. 1 Corintios 3:7. El Evangelio estaba irrumpiendo, hermanos, por medio de pequeños grupos de cristianos en sus casas. Y esto sucedía en tantos centros tan vitales como Roma, como Corinto y en Éfeso, e inclusive ha llegado a lugares como Colosas, que era una ciudad que ya no era importante. Inclusive vemos nosotros a un libro que está unido a este libro, es el libro de Filemón. Vemos a propietarios de esclavos como Filemón y vemos a esclavos evadidos como Onésimo, que en la misma cárcel es convertido a través de la predicación de Pablo. Entonces, hermanos, el Evangelio está corriendo de una forma impresionante en este contexto. Y Pablo se recuerda aquí que desde el momento de la conversión, este Evangelio impactó a los colosenses. Miren lo que dice: como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los mismos colosenses eran una muestra de que el Evangelio tenía este tal poder. Pues, hermanos, esto nos enseña algo importante. No importa cuánta herejía haya hoy en el mundo, el Evangelio no podrá ser frenado, mis hermanos. El poder del Evangelio no podrá ser detenido, hermanos. No importa cuántas mentiras hayan hoy en todo lugar. No importa cuán duros se vean los hombres, hermanos. No importa cuán esquivos a la verdad ellos parezcan. El Evangelio tendrá esa cosecha que Dios se ha propuesto tener con su Evangelio.
veremos el mensaje del Evangelio llegar a muchas personas y ser transformadas. Veremos personas totalmente cambiadas por el poder del Evangelio. Porque no es mensaje de hombres, hermanos. Es el mismo mensaje de Dios con el poder de Dios. Ahora noten ustedes que Pablo habla de una forma exagerada aquí. Dice todo el mundo. Él está hablando de una forma hiperbólica. Está hablando de la naturaleza universal del Evangelio. A diferencia de las sectas, que eran lugares, eran sitios solamente. Estaban actuando solamente en lugares. El Evangelio estaba llegando a todo lugar. La pregunta es, mi hermano, ¿estás contento por el avance del Evangelio que estás viendo en todos los lugares? ¿Das gracias a Dios justamente como Pablo lo hace aquí en el texto? ¿Por toda la gente que está creyendo hoy en día? ¿Has dado tú gracias a Dios por cómo el Evangelio continúa avanzando y avanzando y avanzando, a pesar de que hay mucha oposición todavía? ¿Das tú gracias a Dios? ¿Apartas un momento en tus oraciones para dar gracias a Dios por estas cosas? Porque te digo una cosa más, mi hermano. Si avanza, es a pesar de los hombres, no gracias a los hombres. Ahora, Justino Mártir, un apologista cristiano del siglo II, dice lo siguiente con respecto al avance del cristianismo en su época. Dice: no existen pueblos, griegos o bárbaros, o de la raza que sean, no importa por qué apelativo o de qué manera sean llamados, si moran en tiendas o si vagan en carretas cubiertas, entre quienes no sean ofrecidas oraciones y acciones de gracias al Padre y Creador de todas las cosas en el nombre de Jesús crucificado. En el siglo II este hombre nos dice cómo el Evangelio había avanzado de tal manera que en todo lugar se ofrecían oraciones al Padre en el nombre de Cristo. Lucas nos dice en su libro, en su narración, en el libro de Hechos, hay una frase aquí importante, dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Lucas nos habla del avance imparable de la evangelización. Y Pablo, juntamente con Lucas, compartían esta visión del Evangelio. Podía haber muchos obstáculos, podía haber desánimo, pero el Evangelio y su prosperidad estaban garantizados por Dios mismo, hermanos. Como vemos en nuestro contexto, el mensajero puede ser echado a la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. La iglesia puede ser derrotada de una forma temporal, pero la victoria está asegurada porque el enemigo ya ha sido derrotado. El Evangelio ha sido declarado victorioso, hermanos. Entonces noten ustedes la segunda razón por la que debemos dar gracias a Dios. Porque el Evangelio sigue corriendo, el Evangelio se sigue expandiendo, el Evangelio sigue teniendo este poder, hermanos, entre los hombres. Y Dios ha tenido a bien utilizar hombres débiles, como yo, como ustedes, hermanos, en la expansión y extensión del Evangelio bíblico. Muchas veces, hermanos, en vez de nosotros hacer avanzar el reino, nosotros mismos somos el estorbo, hermanos, para Él. Pero eso no es impedimento, hermanos. La palabra de Dios no volverá vacía, mis hermanos. La palabra de Dios hará justamente lo que Dios se ha propuesto que haga. Como dice Isaías 55:11. El Evangelio es como una semilla echada en la tierra, hermanos, que al principio parece infructífera y muerta, pero luego brotará y dará mucho fruto. Y hermano, no pierdas tu esperanza en el poder del Evangelio. No pierdas y no subestimes el poder de este mensaje increíble de Dios. Por eso te pregunto, mi hermano, ¿das gracias tú a Dios cómo su Evangelio está avanzando en el mundo? ¿Oras? ¿Cómo muchas personas están dando fruto del Espíritu a pesar de nosotros? Ahora noten ustedes y recuerden ese punto. El Evangelio impactó la vida de los mismos colosenses. Ellos mismos eran la muestra de que el Evangelio es poderoso para transformar a los hombres. Y gracias a Dios que no depende de los hombres, hermanos, ni de la eficacia de los hombres, sino que la palabra de Dios tiene el poder en sí mismo por el Espíritu para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso es que Pablo está agradecido aquí a Dios, porque el Evangelio hace lo que los hombres no pueden hacer. Ahora noten ustedes que Pablo nos dice que los colosenses, Pablo cambia aquí las palabras y no dice que oyeron el Evangelio, sino oyeron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es el mensaje del Evangelio, hermanos, sino el mensaje de la gracia de nuestro Dios?
¿Qué no es sino el Evangelio? Aquel mensaje que nos dice que los hombres no pueden ser salvos por sí mismos, sino que requieren de un Salvador. ¿Qué no es el Evangelio sino las buenas noticias, hermanos? Que se le dice al hombre que aunque es un pecador y que merece la ira y el juicio divino, Dios da gracia y Dios derrama su gracia y busca la justificación del pecador a través de la muerte de su Hijo. Dios pone toda su ira en su Hijo para que hombres pecadores lo abracen a Él y puedan ser salvos y justificados. Para que la justicia y la perfección de su Hijo le sea puesta a través de la fe a la cuenta del pecador. Y el pecado de este hombre pueda ser puesto en la cuenta de Cristo. Y Cristo sufra por el pecado y el pecador disfrute de los beneficios de la justicia de Cristo. ¿Qué más mensaje, hermano, que ese? Un Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos y creer en Cristo para salvación. Por eso Pablo dice aquí que el mensaje es el mensaje de la gracia de Dios en verdad. No es cualquier mensaje. Es el mensaje de Cristo, el mensaje que salva a los hombres. No son los testimonios de los hombres, como yo decía el jueves. Es que el testimonio de fulanito de tal. Hermano, los testimonios no salvan a nadie. Es solo el mensaje de la cruz el que salva a los hombres. Dios no ha prometido bendecir otro mensaje sobre la tierra más que su evangelio. No hay otro mensaje, mi hermano. Por eso los predicadores sanos y los predicadores verdaderos de Cristo, sus siervos, solo predican a Cristo y a este crucificado. No predican otra cosa más. No inventan cosas. No improvisan cosas. Porque saben que el único mensaje bendecido por Dios y que tiene su victoria asegurada es el Evangelio. Y en tercer lugar, tercer punto que vemos en nuestro texto, ya vimos en primer lugar que Pablo está muy agradecido porque los colosenses están dando fruto del Evangelio. Segundo, porque el Evangelio se expande y no solo el fruto es a nivel local, sino a nivel global. Y en tercer lugar, Pablo da gracias a Dios porque el Evangelio es proclamado por hombres fieles. Versículo 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Pablo da gracias a Dios ahora por la vida de este hombre Epafras. El consiervo, como lo llama aquí, y ministro de Cristo. Ahora, ¿quién es Epafras? Epafras era un hombre nativo de Colosas, él había nacido en Colosas, o quizás era miembro de la iglesia colosense, o quizás ambas cosas. Y es evidente, hermanos, que él había llevado grandes e importantes labores evangelísticas y pastorales en la ciudad de Colosas. Ahora, si vemos ahí en el capítulo 4, versículo 13, se nos dice que Epafras no solamente se limitó a ministrar a Colosas, también lo hizo en la Odisea y en Herápolis, versículo 13 del capítulo 4, porque doy testimonio de que él tiene gran celo por vosotros, hablando de Epafras, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Se dicen los comentaristas, que probablemente Epafras había fundado estas dos iglesias también, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Hierápolis, que eran vecinas de Colosas. Ahora este hombre, un gran misionero, un gran siervo de Cristo, en nuestros versículos ahora veremos qué fue lo que él hizo. Porque los miembros conocen a Epafras. Los miembros de la carta de los Colosenses saben quién es él. Tenían una interacción con él. Sabían quién era esta persona. Y se nos dice en el texto que él era el instrumento que Dios había usado para comunicar la verdad. Y no solamente eso, hermanos. Epafras tenía una importante labor de enseñanza y edificación. Miren lo que dice el texto. Oíste la gracia de Dios en verdad, tal cual como lo aprendisteis de Epafras. Noten ustedes, hermanos, que este evangelio, en primer lugar, tiene un poder y se expande. Pero el evangelio usa hombres fieles. Epafras era un hombre fiel, un amigo y un consiervo de Pablo. Noten ustedes, hermanos, como el mismo Epafras tiene un afán de servir a Cristo. Se nos dice en el texto que él es un consiervo amado. Es decir, los colosenses, a pesar de que escuchan a Pablo como todo un apóstol en su autoridad apostólica, debían también recibir a este hermano
porque traía el mismo mensaje que Pablo enseñaba. No podían menospreciar a Epafras. Y también se dice que Pablo le dice que es un consiervo y un ministro de Cristo, porque los falsos maestros estaban poniendo en tela de juicio a Epafras. Creen que Epafras era un mentiroso, que Epafras no era más sino un títere de Pablo simplemente. Pero Pablo lo defiende aquí, dicen algunos en el texto, demostrando que Epafras tiene la misma autoridad apostólica porque trae el mismo mensaje de Pablo. Es decir, Pablo le da un sello de aprobación a Epafras. Es decir, eso tiene algunas implicaciones, hermanos. Y esto no solo para Epafras, para todo verdadero siervo de Cristo. Una labor que está tan subvalorada hoy gracias a estos maestros de la prosperidad y payasos que se paran en los púlpitos a hablar cualquier estupidez. ¿Qué pasa si Epafras era menospreciado? Si Epafras había ministrado en Colosas como un delegado apostólico, el que rechace a Epafras está rechazando a Pablo y está rechazando a Timoteo. Y si rechazan a Pablo y a Timoteo, están rechazando ¿a quién? A Cristo mismo. Entonces no es cualquier cosa, hermano, rechazar a un predicador cuando está exponiendo él la verdad de Cristo. Ahora, noten ustedes que Epafras no actuó por iniciativa propia, sino que Epafras ha sido enviado por un hermano que lo ha comisionado a él, autorizado por Pablo, para enseñar la verdad apostólica. No es cualquier mensaje que él trae. Si Epafras sirve a Cristo y dice que es un ministro de Cristo y sirve a Cristo, quien no se someta a la autoridad en la iglesia se rebela contra Cristo. Y yo sé que este concepto de subordinación y de insubordinación hoy está muy trillado en las iglesias por la manipulación tan terrible que hay en ellas. Pero obviamente nosotros estamos diciendo esto dentro del contexto bíblico. Un hermano que no se somete a la enseñanza clara de las Escrituras, a la autoridad clara de la Biblia, se está insubordinando contra Cristo, no contra el pastor como persona, sino contra Cristo y su verdad. Por eso los pastores actúan en la autoridad de la Escritura, no en la autoridad propia. Un pastor no manda a una persona a hacer algo porque lo hace porque él quiere, sino por lo que la Escritura no manda. Y este principio no ha cambiado, hermanos. Si era válido para Pablo y para Epafras, es válido igual para nosotros hoy en día. Quien rechaza a un ministro del Evangelio que trae la verdad de Cristo, está rechazando a Cristo mismo. Y tercero, si Epafras era fiel, como dice el texto, un hombre fiel ministro. Cuando hablamos de fiel, nos estamos refiriendo a un hermano dedicado, abnegado, entregado y amante de Cristo. No es cualquier hombre. Si cuestionaban su ministerio, era cuestionar el evangelio en el cual la esperanza, que dice ahí, se fundamentaba la de estos hermanos. Si cuestionaban a Epafras, también tenían derecho a cuestionar el mensaje de Epafras, que comprendía la esperanza eterna. Entonces, noten ustedes, hermanos, cómo Dios utiliza hombres fieles, hombres que realmente aman a Cristo, hombres que realmente se entregan a Cristo, que buscan ser fieles a Cristo. No buscan el éxito ministerial, no buscan llenar iglesias, hermanos, como vemos hoy en día. No, ellos no buscan llenar iglesias, hermanos. Ellos buscan que el cielo sea lleno de los elegidos de Dios, hermanos. Ellos buscan enseñar la verdad de una forma fiel, de tal manera que Cristo sea exaltado. Se noten ustedes, hermanos, cómo Epafras era un hombre usado por Dios para traer este evangelio. Ahora noten ustedes después versículo 8. A quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Noten ustedes ahora el amor que estos hermanos sentían por Pablo, aunque no lo habían visto. Epafras había llevado este reporte a ser un hombre fiel, a estar sirviendo a la iglesia. Regresa a la cárcel donde está Pablo y les da un reporte a ellos. Hey Pablo, estos hermanos te aman en el Espíritu. Ellos no están contigo acá, Pablo, en persona, pero en espíritu te aman. Y este amor en espíritu tiene dos significados. Uno, el amor espiritual que hay entre los creyentes por la obra del Espíritu. Y la otra, como lo acabo de decir, el amor que siente un hermano por otro, aunque no esté presente.
Pablo utiliza esta misma expresión en 1 Corintios cuando va a ejecutar una disciplina sobre este hombre en Corintios. Él dice que aunque él no esté, él ya lo ha juzgado. Dice que él está con ellos en espíritu allá, con ellos. Entonces tiene esas dos implicaciones. Por un lado, el amor que el Espíritu Santo produce en los creyentes y hace que se amen unos a otros, fruto del Espíritu. Y en segundo lugar, esa unión inevitable entre seres humanos que comparten ese mismo amor, que aunque estén separados se aman. Estos hermanos amaban a Pablo de una forma sincera. Le amaban en el Espíritu, aquí está en mayúscula en la Reina Valera, dando a entender que es un fruto del Espíritu. Pero también podemos añadir eso, le amaban completamente a Pablo. ¿Y cómo no amar a Pablo, hermanos? Si les había provisto a un hermano como Epafras para que les enseñase la verdad. Estos hermanos están, obviamente, y él lo dice en el versículo 3 con el que empezamos, versículo 4 con el que empezamos. Estos hermanos tenían amor por todos los santos. Era obvio que Pablo estaba incluido también dentro de ellos. Es claro que lo que Pablo está diciendo en el versículo 8 no es sino un eco de lo que está en el versículo 4. Estos hermanos mostraron ese fruto de amor fraternal, intenso, por Pablo. Y Pablo estaba supremamente feliz también por esta demostración de estos hermanos. Por eso mi pregunta ya para cerrar, mis hermanos. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás agradeciendo a Dios por todas las cosas? ¿Qué cosas realmente tú, o por qué cosas tú realmente estás dando gracias a Dios? ¿Por las cosas del día a día o por las cosas del reino de Dios que acabamos de ver en este texto, hermanos? ¿Das gracias a Dios porque estás perseverando en el Evangelio a pesar de todas las cosas? Porque en ti se ve la fe de Cristo, pero en ti también se ve el amor fraternal. ¿Das gracias a Dios por eso? Porque lo ves también en otros hermanos. Oras también por otros hermanos para que ellos no les falte la fe en Cristo y el amor por su iglesia. ¿Estás alegre y feliz por el avance del Evangelio en el mundo? ¿Cómo el Evangelio bíblico está corriendo por todo lugar? ¿Das gracias a Dios por eso también? Y das gracias a Dios porque Él provee hombres fieles a su iglesia que enseñan fielmente la verdad. Das gracias a Dios por hermanos que Dios provee para la instrucción bíblica, que con amor, que con mucho sacrificio hacen las cosas. Das gracias a Dios por esas cosas, hermanos, en el día a día. Recuerda, mi hermano, las acciones de gracias deben ir más allá de mis necesidades y de mis necesidades materiales o de las cosas que me gustan. Piensa, hermano, en estas cosas, en esta mañana. Aprende a dar gracias por aquellas cosas que el Espíritu de Dios nos ha dicho en esta mañana que debemos dar gracias. Por el fruto de los hermanos, por la extensión del Evangelio y por la obra de hombres fieles que Dios ha provisto a su iglesia como dones. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener un corazón agradecido. Que el Señor nos ayude a no tener en poco estas cosas tan importantes que para Pablo no eran insignificantes. Para Pablo eran cosas de mucha alegría en medio de una situación tan dura como era la cárcel. Era una cosa que traía refrigerio, que traía ánimo y traía descanso a su corazón en medio de una situación tan dura como estar metido en un hueco como estos, sufriendo tantas penalidades por causa de Cristo. Que la alegría de Pablo, mi hermano, y el agradecimiento de Pablo sea el mismo agradecimiento que tú tienes por esas cosas supremamente importantes. Vamos a ver.